El encuentro de Evo Morales con Cristina Fernández de Kirchner, foto postal del día. También bastante descriptiva, ¿no es cierto? Sí. Bastante descriptiva, definitivamente, ¿no? De dónde estamos, hacia dónde vamos, los acuerdos que establecemos, los acuerdos que tenemos. Bueno, lo concreto es que en el medio el gobierno intenta ir a la ortodoxia fiscal, ¿no es cierto? Por lo pronto eso es lo que planteó Batakis, es lo que decía el propio exministro de Economía, Martín Guzmán, es lo que se supone que Alberto Fernández pregonaba aún desde la oposición a Cristina Fernández de Kirchner, después que dejó el gobierno. Y le endilgaba a Cristina Fernández de Kirchner haber hecho un gobierno donde no tenía nada que rescatarle entre 2011 y 2015. Entre otras cuestiones porque el déficit fiscal se había multiplicado por 4. Ese era el Alberto crítico, que parecería volver a ser el Alberto de hoy en términos de disciplina fiscal. Y de allí todos los interrogantes. Por eso el primero de los 3 ejes, periodísticamente hablando, del día, tiene que ver justamente con el despertar de las protestas oficiales. Porque hasta acá la protesta de los sectores opositores está muy clara. En un ratito con Elio vamos a contar lo que va a pasar mañana con la Marcha del Campo. Vamos a dar cuenta el jueves de lo que va a pasar con los movimientos sociales piqueteros, que le están pidiendo una reunión a la propia ministra Batakis, ya no a Juan Zabaleta, y que van a producir una foto políticamente de alto voltaje con mucha gente en la calle. Se supone en todo el país en una jornada nacional, una vez más, de protesta piquetera en todo el país. El jueves. Pero la novedad, más allá de esas protestas, más bien con un tinte, si se quiere, alejado del gobierno nacional, está lo que está ocurriendo ya dentro de también el Frente de Todos. Juan Grabois, que esta noche estará en el mano a mano con el querido Luis Novarecio, en Más Entrevistas por la noche, a la medianoche, exactamente a la medianoche, planteó que va a empezar asambleas mañana mismo para determinar un plan de lucha. La CGT dice que no descarta una movilización para la semana que viene. Y hoy volvió Pablo Moyano y salió a la calle y se fue al Congreso, demostrando descontento. El mismo que no escuchó a Alberto en el acto a propósito de la muerte de Juan Domingo Perón, pero sí a Cristina Fernández de Kirchner cuando estuvo en Ensenada. Y estas son imágenes de lo que hoy produjo Moyano, ¿eh? Ese Moyano que estuvo prácticamente ausente del debate público en los últimos 3 meses, salvo algunas definiciones menores, pero con la escasez de gasoil por caso, ni siquiera hizo un comunicado. Y cuando habló de empresarios de estaciones de servicio que retenían el fluido para dañar al propio gobierno, al que él defiende. O defendía, no sé. Pablo Moyano, que además no estaba a buenas con Hugo Moyano, con su padre. Por eso Hugo Moyano recogió el guante y repatrió a Aparicio a las mesas de negociación de las paritarias. Pablo Moyano, que no está claro que sea el sucesor de Hugo Moyano, pero que hoy va a estar probablemente a las 5 de la tarde en la reunión de la Confederación Argentina del Transporte, donde están todos los gremios vinculados al transporte. Ahora, a todo esto se suma Pablo Micheli, que dice que lo decepcionaron las primeras decisiones de Batakis. Está el documento de la CTA y está el documento también de ATE, la Asociación de Trabajadores del Estado, de Cachorro Godoy, muy enojado con la idea que planteó Batakis de congelar vacantes en la administración pública, ya no central, sino también en los organismos descentralizados, que es para poner límites al desborde del gasto público. Y también esta lógica que ha venido imperando en los últimos 10 años, donde en el único lugar donde crece sin pausa el empleo es en el sector público. Total, alguien lo paga, con plata ajena, con un sector privado que no crea en puestos de trabajo genuinos, salvo los cuentapropistas, o en su defecto, los trabajadores en la economía informal, que también han crecido, como lo han demostrado todas las encuestas vinculadas a el desempleo. Y también apareció Yasky, diputado nacional, muy cercano a Cristina Fernández de Kirchner, le organizó el escenario en el Congreso de la CTA en Avellaneda, y hacia allí fue la propia Cristina Fernández de Kirchner. Y la primera repercusión es la ministra Batakis eligió dar señales al mercado. Dejó de lado otras señales. Bueno, lo que le está queriendo decir, ya sin medias tintas, por elevación o directamente a Alberto Fernández, es cuidado de las elecciones, porque no es una paz, una tregua a cualquier costo.
es una paz y una tregua para tomar decisiones, para con hechos convencer. Como decía Alberto Fernández, que había que hacer, y Cristina le respondió, sí, convencer, pero hay que convencer con hechos. Aunque no sea esa exactamente la palabra. Así que me parece que esta es la primera novedad, el despertar de las protestas oficiales en medio de la situación económica argentina y la tensión permanente. Más allá de esto, el segundo de los ejes tiene que ver con estos datos de la economía, con bonos que no tienen piso, la confianza que tampoco encuentra un piso, no se revierte. Hoy tenemos al dólar blue en 270 de vuelta, el contado con liquidación casi en 300 pesos, 298. El dólar MEP en 285 pesos. Otra vez se desliza el dólar oficial, otra vez se devalúa el dólar oficial, que acelera el ritmo a casi 50 centavos, 70 centavos por día. Dólar oficial que ya está en el banco minorista a 135 y que lleva el dólar solidario arriba de 222 pesos. En un contexto, es cierto, donde la economía global tiene muchos problemas, donde en Wall Street crecen los temores a una recesión en los Estados Unidos, por lo cual el clima no es bueno. Eso le pega de lleno a los bonos de Argentina. Veremos qué hace la Reserva Federal si vuelve a subir la tasa de interés. Veremos qué hace el Banco Central en la Argentina el jueves en la reunión de política monetaria respecto a también si sube la tasa de interés para que la gente se quede en pesos. El petróleo, a propósito de esa recesión por venir, está bajando 7% hoy. Está casi en los $100, había tocado los 130. El riesgo país está arriba de 2.700 puntos básicos en la Argentina a propósito de la caída de los bonos en dólares de casi el 2% promedio. Aunque hay algunos signos positivos, veremos cómo termina el resto del día. Una brecha cambiaria que sigue arriba del 125%. Que por supuesto no es pensable la economía, ni siquiera en el corto plazo, en los próximos 20 días con este nivel de brecha. Porque básicamente ese es el nivel de brecha que disparó la escalada de precios de la semana pasada, en medio de la zozobra generalizada con un dólar que crecía, con salarios que finalmente ya no solo corrían de atrás, sino que estaban anclados. Miguel Pese, el presidente del Banco Central, hoy dio definiciones múltiples. Dijo, tenemos una coyuntura difícil, pero no queremos aplicar ninguna devaluación brusca. Lo que no quiere decir que no diga que va a devaluar. No es devaluación brusca, pero sí va a devaluar. Buscamos desterrar para siempre la timba financiera, mientras tanto dijo Mansur, el jefe de gabinete. Nunca escuché esa frase, ¿sabe? Nunca la escuché en menos de una vez por mes por cada gobierno que vino desde que tengo uso de razón. Desterrar la timba financiera. No queremos aplicar ninguna receta recesiva ni una devaluación brusca, insisto, dijo Pese. Que finalmente sobre las reservas, cuando le preguntan si faltan o no, más allá de decir que el Banco Central va a intervenir en todo lo necesario, dijo esto también. No, mire, las reservas son suficientes. Con este tema de que no tenemos reservas vienen desde el año 2020. En todos los segundos semestres empiezan con la historia de que no hay reservas para generar desasosiego y maniobras especulativas, y siempre las hemos superado y esta vez las vamos a superar también. Y esta vez también las vamos a superar. Siempre las hemos superado. Sí, claro, las hemos superado, pero con un costo. La Argentina entró a la pandemia con un dólar a 60, tiene un dólar arriba de 2.50. La Argentina entró a la pandemia con un nivel de pobreza menor al 37%, y está arriba del 40% consolidado. La Argentina entró a la pandemia con una situación de casi equilibrio fiscal. Sale como todos los países con muchos desequilibrios múltiples, pero a más de 2 años y medio de gestión, efectivamente hoy tiene también muchos desequilibrios adicionales. E insisto, la escalada de precios ha descalzado ingresos. La propia vicepresidenta le marca eso al propio presidente, diciéndole que en el gobierno de ambos, por primera vez, aún teniendo empleo formal en la Argentina, no necesariamente se esté por encima de la línea de la pobreza. Aún con empleo formal, muchos son pobres. El gobierno va hacia la ortodoxia, pero no sabemos con cuánto respaldo político. Por lo pronto, no es la batalla campal en público que se libró hasta la tregua, endeble, que firmaron fruto de la necesidad, no de la convicción,
frente a la escalada del dólar la semana pasada, el presidente, la vicepresidenta, el presidente de la Cámara de Diputados, el resto del Frente de Todos. Se ve que algunos se corren. Veremos cuántos más. La vicepresidenta por ahora no se expresó. Máximo Kirchner no habló. No hay un respaldo a Batakis tampoco formidable de el kirchnerismo explícito. Y es más, Massa tampoco dijo nada. Están también todos observando como el resto de la sociedad. El problema es que hay que resolver, hay que ejecutar y hay que gestionar. Tercer tema y último. Este otro aspecto que marcábamos con Helio en el comienzo, por lo tanto breve, pero la creciente violencia extrema y extendida que está teniendo la Argentina. Insisto, María Emilia Soria, el intendente de General Roca, pide a Gendarmería para que no le colapse en la ciudad la batalla entre bandas narcotraficantes, que ya está desbocada en la vía pública. En Rosario tenemos situaciones todos los días. Maestras de un jardín que están diciendo me tomo licencia hasta fin de año porque en esta condición no puedo trabajar. En otro colegio levantaron una muralla contra las balaceras. Sí, como lo escuchan, en otro colegio levantaron una muralla que pidieron los docentes para evitar las balas. Ahora, en el conurbano no es muy distinta la situación. Y efectivamente, el caso de esta patota que asesina a golpes a un hombre en una estación de servicio que ocurre en José C. Paz, con este hombre de 48 años, y al cual vamos a ir en un ratito, es uno de los hechos probablemente con mayor violencia que hemos encontrado en los últimos días. Pero después está la persecución, el tiroteo, el choque en la Panamericana con 2 policías que resultaron heridos. Respecto a ese robo en Don Torcuato, donde se llevan a uno de los residentes del lugar como rehén. En Reynoso al 600, insisto, en Don Torcuato. Ingresan delincuentes, se roban un auto, se roban pertenencias y se llevan a alguien de rehén. 53 años. Adrián Blanco. La abandonan a pocas cuadras. Pero ese accionar levanta sospechas, 2 móviles policiales comienzan a perseguirlo y en medio del intento de fuga los ladrones impactan contra un móvil policial y protagonizan ahí un tiroteo con los efectivos que intentaban detenerlos. Ambos quisieron escapar a pie, pero se lo logró detener a pocos metros. ¿Saben qué? Todos tenían antecedentes, los dos. Todos, antecedentes. ¿Vieron lo que pasó en el boliche de Once? Lo que era Fantástico Bailable, si mal no me equivoco. Era una fiesta de la comunidad peruana. Ahí hubo balaceras, varios heridos, disparos. Se supone que un ajuste de cuentas, o un intento de ajuste de cuentas, en el boliche. Bueno, todos tenían antecedentes, y antecedentes vinculados a la venta de drogas. Efectivamente, que estemos hablando de una creciente violencia extrema y que sea extendida, en buena medida lo explica la penetración de la droga en la sociedad argentina. La chiquita M también nos muestra eso.